Buenas tardes. Damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, el licenciado Ricardo Anaya Cortés, quien se encuentra llegando a este recinto acompañado de los presidentes y directores de los organismos intermedios del sector privado. Les pedimos a todos tomar sus lugares. Ciudadanos y empresarios de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro con el candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. Este evento es organizado por los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, donde agradecemos la presencia de sus respectivos presidentes. De CAINTRA Nuevo León, el ingeniero Juan Ignacio Garza Herrera. De Canaco Monterrey, el licenciado Jorge Emilio Treviño Garza. De Consejo Cívico, el ingeniero Jesús Herrera Caso. De la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, el contador público Álvaro de la Garza Montemayor. De Coparmex Nuevo León, el licenciado Federico Pozas García. De Canadevi Nuevo León, el licenciado Marco Antonio Salazar. De Index Nuevo León, el licenciado Eduardo Elizondo Williams. Y del American Chamber, capítulo Monterrey, la licenciada Marisa Jiménez de Segovia. También destacamos la presencia de directores de organismos empresariales, sus consejos directivos, grupos de trabajo y socios, así como empresarios y capitanes de empresa de la región. Muy buenas tardes a todos. Invitamos al presidente de CAINTRA, el ingeniero Juan Ignacio Garza Herrera, a brindar un mensaje en representación de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León. Licenciado Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la Coalición por México al Frente. Distinguidos presidentes y directivos de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, ciudadanos y empresarios, candidatos de los partidos que conforman al Frente. Muy buenas tardes. En representación de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, le damos la más cordial bienvenida al candidato a la presidencia de la República, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. Agradecemos su presencia en este evento que busca fomentar la democracia y el contraste de ideas de los candidatos a la presidencia. El principal propósito de este foro es el generar un espacio de diálogo abierto, franco y claro, que fomente el voto informado. En este recinto se han reunido ciudadanos de diversas organizaciones y empresarios de todos los sectores productivos y de todos los tamaños, los cuales tienen un enorme interés por escuchar los planteamientos de su plataforma electoral
en pro del bienestar social, el desarrollo económico y la competitividad del país. Como comunidad organizada de Nuevo León, queremos que profundice en los cómo de sus propuestas, que permitan identificar políticas claras y planes de acción concretos para alcanzar los objetivos que se planteen. Pero además de escuchar sus planteamientos, queremos que se establezca un diálogo. Estamos convencidos que el intercambio de propuestas y puntos de vista es la ruta correcta para hacer frente a los enormes retos que los sectores productivos y la sociedad en su conjunto enfrentamos en el actual contexto nacional e internacional. En Nuevo León, reconocemos los avances que se han logrado y que buscan consolidar a nuestro país como una economía sólida, sustentable, abierta y competitiva. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. México se ha rezagado en diversos rubros. Por ejemplo, la productividad se ha estancado y su crecimiento anual en los últimos 12 años apenas alcanza 0.35%. El crecimiento del PIB es inercial e insuficiente para desarrollar al país. Las últimas 2 décadas hemos crecido 2% al año. Además, el porcentaje de la población que obtiene salarios bien remunerados ha caído constantemente. Los empresarios requerimos un modelo de país que incluya mayores esquemas de garantías de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que plantee una reingeniería fiscal con esquemas simplificados de pago de impuestos y el compromiso real en políticas públicas hacia la innovación y la tecnología, que potencie el sector energético y busque la competitividad en sus tarifas, que privilegie la inversión en infraestructura para el transporte de mercancías y personas. A la par, la sociedad de Nuevo León requiere una eficaz contención de la violencia y la inseguridad que persiste en el país y que pudiera resurgir en el Estado. Se necesita una estrategia integral que incluya el fortalecimiento del Estado de Derecho, la profesionalización y capacitación de nuestros policías y el mayor aprovechamiento de las tecnologías y la inteligencia. Además, en materia educativa, no podemos regresar a antiguas prácticas que merman la calidad de educación de nuestros hijos. Necesitamos que programas como el modelo mexicano de formación dual para la educación técnica sean potenciados. En conjunto, sociedad e iniciativa privada, deseamos un gobierno que combata a la corrupción de manera frontal. Los costos de este perverso mal son considerables, disminuyendo los recursos dedicados a la inversión y al desarrollo social. Recientemente, candidatos locales de todos los partidos políticos en el Estado se han sumado a una plataforma que los compromete a erradicar la corrupción. Es necesario que usted también se comprometa a esta causa y que tenga cero tolerancia a la corrupción en su administración y sancionar a quien la fomente o actúe de forma indebida. Candidato, la comunidad empresarial de Nuevo León quiere escucharlo y conocer las soluciones que plantea para estos temas. Estamos convencidos que México necesita que su próximo presidente tenga un liderazgo para trabajar junto con todos los sectores, que esté abierto a la confrontación de ideas, a la crítica y al debate. Nuestro objetivo como nación debe ser alcanzar los niveles de bienestar de países desarrollados, sin corrupción, con seguridad y en el ambiente propicio para el crecimiento económico y desarrollo social. Esperamos que usted también comparta esta visión. Candidato, lo dejo ante este público que está ávido de escuchar sus propuestas y que están listos para escucharlo, aún que está el juego de España-Portugal. Eso no importa, el candidato del PAN lleva mano. Gracias, bienvenidos. Speaker Gavin.
Sí es un mérito enorme en pleno España, Portugal, que estemos aquí reunidos. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecerle muchísimo sus palabras a Juan Ignacio Garza, presidente de CAINTRA en Nuevo León. Agradecer, por supuesto, a todas y a todos los dirigentes de los organismos intermedios del sector privado. Quiero agradecer mucho a quienes me acompañan el día de hoy, a Santiago Krill Miranda, a Agustín Basabe y a quien es nuestro representante con el sector empresarial a nivel nacional, y yo le agradezco muchísimo que esté aquí, a Víctor Almeida. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Saludo con muchísimo gusto a Armando Garzazada, presidente de Grupo Alfa. Muchas gracias, estimado Armando. A Eduardo Garza, presidente de Frisa, a Eugenio Garza, presidente de Grupo Signus. Agradezco de veras muchísimo la presencia de todas y de todos ustedes el día de hoy. Me pidieron que preparara una breve presentación y que después, entiendo, haremos un diálogo en donde se harán preguntas más específicas. Entonces, si les parece, además de saludar por supuesto a todas las candidatas y a los candidatos de los partidos que integran nuestra coalición, a quienes les agradezco muchísimo su presencia, si les parece empiezo con la presentación y después abrimos el diálogo. ¿Les parece bien? Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que estoy convencido de que hoy nuestro país definitivamente no va por el camino correcto. Tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que reajustar el rumbo. Lo que está sucediendo en materia de corrupción es ya absolutamente inaceptable, porque más allá de la estridencia del discurso político de cualquier candidata o de cualquier candidato, ahí están los datos. Datos de Transparencia Internacional, probablemente el organismo más serio en el mundo en el monitoreo de los niveles de corrupción. Hoy México ya ocupa el último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe en materia de sobornos. Segundo, ya somos el país más desigual de toda la OCDE. Ya no hay otro país en el que sea más amplia la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes literalmente sufren para darle de comer a sus hijos. Y en materia de inseguridad y de violencia, es inaceptable lo que está pasando hoy en el país. Ustedes lo saben, hay cifras confiables desde hace más o menos 20 años, desde que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997. Nunca desde 1997 habíamos tenido un año con tanta violencia, cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como terminó el año 2017. Y lamentablemente 2018 empieza con problemas todavía mayores de los que se enfrentaron en 2017. Y ustedes lo saben, en Nuevo León las cosas se están descomponiendo. Fíjense, en 2014 se lanzó a nivel nacional en un evento en Palacio Nacional, muchas y muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, lo que en teoría iba a ser la nueva estrategia para disminuir la violencia en el país. Vean lo que ha pasado. Año con año ha seguido aumentando la violencia. De que presentaron esa estrategia en el 14 a la fecha, el incremento acumulado de homicidios dolosos ya es de casi 60%. Y lamentablemente el aumento de la violencia ha sido generalizado prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, de las 32 entidades federativas, 29 han tenido incremento en homicidios dolosos, en violencia, de 2014 a la fecha. Y un tema en el que me quiero concentrar: tenemos un enorme déficit en materia de generación de empleo en el país. Voy a tomar datos de 2017 porque es el último año disponible completo para poder hacer el análisis del ejercicio de manera integral. ¿Cuántos jóvenes hoy en México forman una generación? Es decir, si reuniéramos a todos los jóvenes mexicanos que tienen 19 años, ¿cuántos jóvenes serían? Más o menos 2 millones. Lo mismo si reunimos a todos los jóvenes que tienen 23, es decir, una generación completita de jóvenes es de más o menos 2 millones de personas.
Suponiendo que más o menos como se comporta la población económicamente activa, 6 de cada 10 quisieran incorporarse a la vida laboral, necesitaríamos como país, por lo menos, cada año generar 1.200.000 empleos. Esa es la demanda solamente de cada generación que busca incorporarse a tener un trabajo. El problema es que aún contando empleos informales, es decir, formales más informales, solamente estamos logrando generar un poco menos de 750.000 empleos. Es decir, eso quiere decir que cada año 500.000 de jóvenes no encuentran una oportunidad. ¿Qué está provocando esto? Muchos problemas. El primero y más evidente es que se está precarizando el salario. Es decir, por una lógica elemental de oferta y demanda, cuando hay mucha más gente buscando empleo que empleos disponibles, lo que empieza a suceder es que los sueldos tienden a bajar. Porque si hay 100 personas formadas en la fila y 5 empleos disponibles, aun cuando el salario sea bajo, seguramente habrá quien esté dispuesto a ocupar ese puesto de trabajo por ese salario. Por eso, si ustedes ven las propias cifras oficiales, 2017 contra 2016, los empleos bien pagados se perdieron. Hubo menos empleos bien pagados en 2017 de los que había en 2016. ¿Qué empleos sí se están generando en el balance nacional? Sé que la realidad en Nuevo León es un poco distinta y ahorita hablaremos de eso. Pues los empleos mal pagados. Es decir, los empleos que fundamentalmente se están generando en México son empleos de menos de 2 salarios mínimos. Haber dicho de otra manera, tenemos más o menos 1.200.000 jóvenes que cada año buscan una oportunidad de trabajo, empezar su propio negocio, tener un empleo formal, y no hay en este momento capital suficiente, es decir, no hay nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos despachos suficientes para que todos estos jóvenes puedan encontrar una oportunidad. ¿Qué está sucediendo? Pues por un lado, se contratan como pueden y por lo que pueden, por eso se va precarizando el salario, y por otro lado, cada vez más jóvenes no están ni estudiando ni trabajando, lo cual es una auténtica bomba de tiempo para nuestro país. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Cómo generar más empleos? No existe más que una, y se llama inversión. Porque el gobierno no genera empleos y los empleos no se generan solos. Un empleo nuevo que no existía nace cuando una empresaria o un empresario como ustedes decide arriesgar su capital, invertir dinero para ampliar el negocio o para crear uno nuevo. La única manera de generar empleos nuevos es a través de la inversión. Y en esto hay que decirlo, la iniciativa privada está haciendo la parte que le corresponde. Ustedes sí están haciendo lo que les toca hacer. Si se fijan en la raya verde clara, esa es la inversión privada. Está en niveles históricamente altos. El problema es que el gobierno no está haciendo la parte que le corresponde, porque la inversión pública, particularmente en infraestructura, como proporción del Producto Interno Bruto, es prácticamente la más baja de los últimos 70 años. La iniciativa privada sí está invirtiendo, el gobierno no está invirtiendo en infraestructura. Y claro, nos van a decir que no hay dinero, que se cayó el precio del petróleo y que disminuyó la producción y que eso explica que se haya desplomado la inversión pública en infraestructura. Ese argumento no se sostiene. Primero, porque este gobierno se ha endeudado de manera muy irresponsable. Es decir, la deuda contra PIB era de 38% cuando empezó la administración, hoy es de 50%. No pueden decir que no hay dinero si han endeudado al país, porque cuando uno se endeuda, uno cuenta con dinero. Segundo, porque es cierto, los ingresos petroleros se han caído y de manera importante, pero los ingresos no tributarios han aumentado de manera considerable. Ustedes han padecido la reforma fiscal de 2013, han pagado muchos más impuestos de los que pagaban antes y el gobierno sí ha tenido más dinero ya en el agregado total. Es decir, tomando en cuenta tanto los ingresos petroleros como los ingresos tributarios,
El balance al final para el gobierno es positivo. El gobierno sí ha tenido dinero. Entonces, ¿por qué no ha invertido en infraestructura? Por una razón muy sencilla. Porque se disparó el gasto corriente. Porque se privilegió el gasto corriente por encima del gasto en inversión. ¿Qué tenemos que hacer para que se generen esos empleos que tanta falta le hacen a nuestro país? Algunas propuestas específicas. Uno, entre inversión pública y privada tenemos que regresar a niveles de 25% del Producto Interno Bruto. Ya lo hemos hecho en otros momentos. Esto implica incentivar la inversión privada y que el gobierno baje el gasto corriente, se reajuste la estructura presupuestal y se invierta más en infraestructura. Segundo, necesitamos cuidar la estabilidad macroeconómica. Un error histórico de muchos países es creer que eso que costó tantísimo tiempo conquistar necesariamente llegó para quedarse. Si no hay responsabilidad fiscal, si no hay un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, la estabilidad macroeconómica que tanto costó conquistar se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Tercero, tenemos que recuperar la seguridad. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando se rebasan los 10 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, 10, la violencia se empieza a comportar como una epidemia, porque la violencia va provocando cada vez más violencia y la espiral no se detiene. Nosotros rebasamos los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes hace ya un buen rato. Ya estamos en 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si no cambiamos la estrategia y recuperamos la tranquilidad y bajamos los niveles de violencia, nos vamos a ver en un problema serio también en materia de inversión. Cuarto, perdón porque esto se me adelantó. Cuarto, importantísimo, Estado de Derecho, certeza jurídica, que se cumplan los contratos. Fíjense, yo les decía el otro día, López Obrador, en su berrinche de 2006, cerró durante más de 40 días la avenida principal de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Esto afectó a más o menos 35,000 negocios. 4,000 personas perdieron su empleo. Si era una persona que en su vida política se ha dedicado a tomar pozos petroleros, a cerrar carreteras, a cerrar calles, yo me pregunto el día de mañana, ¿con qué cara va a tratar de poner orden cuando cierren una carretera, cuando tomen una calle? Si no hay Estado de Derecho, si no hay cumplimiento de la ley, ningún país puede progresar y tener crecimiento económico. Quinto y muy importante, un marco fiscal adecuado. Entender que una reforma fiscal no debe verse solamente como un mecanismo para recaudar más, sino sobre todo pensar en qué efectos va a tener respecto de la inversión productiva. Porque de lo que se trata es de que la economía crezca para que a partir del crecimiento económico haya mayor recaudación. Cuando el diseño de una reforma fiscal es estrictamente recaudatorio, la reforma fiscal se convierte justamente, como pasó con la de 2013, en un obstáculo para que haya mayor inversión productiva y por lo tanto crecimiento y generación de empleos. Sexto y muy importante, sí nos tenemos que concentrar en reducir la desigualdad que hay en nuestro país. Primero porque es moralmente inaceptable que haya 10 millones de personas en pobreza extrema. Vivir en pobreza extrema es no saber qué se va a comer al día siguiente. Vivir en pobreza extrema es que muchas veces los niños se vayan a la cama con la panza vacía. No es éticamente aceptable. Pero es además ya un enorme obstáculo para el crecimiento económico. Esto ya es, digamos, una coincidencia entre los economistas. Cuando hay tanta desigualdad, la economía no crece como podría crecer, por una razón muy simple. Cuando el decil de la gente de más ingresos tiene dinero adicional, ese dinero se va a ir al ahorro. Cuando la gente de menor ingreso tiene dinero adicional, con toda seguridad ese dinero se va a gasto. Necesitamos reducir los niveles de desigualdad como un imperativo ético, pero también como una vía
para que haya mayor crecimiento en el país. Séptimo, poner el acento en la educación. Países como Corea del Sur obviamente, que a mediados de los 80 tenía niveles de desarrollo similares a los nuestros y que hoy tiene ingreso per cápita muy por encima del nuestro, lo que hicieron fue una gran apuesta por la educación que les permitió pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Octavo y muy importante, nosotros estamos proponiendo un ombudsman de la inversión. Así como existe una autoridad ante la cual se puede acudir cuando hay una violación de derechos humanos, nosotros lo que proponemos es una autoridad en México cuya única responsabilidad sea responder ante un inversionista que quiere realizar una inversión y encontró un obstáculo para poderla llevar a cabo. Porque si el déficit principal es de empleo y lo único que genera empleos es la inversión productiva, es verdaderamente esquizofrénico que el gobierno, en lugar de alentarla y promoverla, muchas veces sea el obstáculo mismo para que se pueda dar la inversión. Platica uno, por ejemplo, con una persona que quiere construir un hotel que va a generar empleos durante la construcción, que le va a dar empleo a ingenieros, a arquitectos, a albañiles, a carpinteros, que una vez terminado va a emplear a gerentes, a camaristas, que va a facilitar trabajo para los taxistas. En lugar de que el gobierno se desviva para que esa inversión se realice y se realice pronto, el gobierno mismo es el que empieza con las trabas. Andan pidiendo moches ahí en los municipios y el uso de suelo y luego la licencia de construcción y luego la terminación de obra y luego resulta que como el terreno tiene una restricción, se requiere una autorización estatal y un permiso federal. Es un absoluto sinsentido. Si lo que necesitamos es que haya inversión para que haya empleo y entonces pueda crecer la economía, el gobierno tiene que ser el principal interesado en quitar los obstáculos, en quitar las trabas. Con el ombudsman de la inversión vamos a poner el acento en liberar el poder creativo de los empresarios, y si de algo se deben ustedes sentir orgullosos es de que no hay gente más emprendedora en toda la República Mexicana que la gente de Nuevo León. Y déjenme concentrarme en un noveno punto que me parece indispensable: el combate a la corrupción. El IMCO publicó un estudio recientemente, el título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, el título del estudio es todo lo contrario: transamos y no avanzamos. Es decir, la conclusión de este estudio tan robusto es muy simple: la corrupción se ha convertido en el gran obstáculo para que haya mayor inversión y crecimiento económico. El Foro Económico Mundial publica todos los años el Índice Global de Competitividad y saca distintas conclusiones para los más de 100 países que incluye el estudio. Para el caso de México, porque no es la misma conclusión para cada país, para el caso de México y dicho por el Foro Económico Mundial, el obstáculo número 1 para que haya mayor inversión es la corrupción, inclusive por encima del problema de la seguridad. Si creemos que acabar con la corrupción es un paso indispensable para que haya crecimiento económico, si creemos que ese es el principal problema del país, tendríamos que empezar entonces por contestar una primera pregunta. Si el problema de la corrupción es un problema cultural, como dijo alguna vez el presidente en un discurso, o si es un problema institucional. Porque miren, si el problema es cultural, pues vamos resignándonos y acostumbrándonos, porque la cultura de un país no va a cambiar en una administración, no va a cambiar en un sexenio. Cuando a mí me dicen este cuento de que es cultural, yo les digo, por ejemplo, aquí andan buenos amigos de Chihuahua, aquí está Víctor, ya vi que por acá está también Chacho Barraza, también está otro Víctor. Por ejemplo, cuando ustedes están en Juárez y cruzan al Paso, yo lo que he visto es que muchas veces bajamos la velocidad
una vez que cruzamos a Estados Unidos, se ponen el cinturón de seguridad, nadie tira papeles por la ventana, y yo me pregunto si la cultura de una persona cambia cuando cruzamos la frontera. No, lo que cambia es la aplicación de la ley, que no hay impunidad, que el que comete una falta paga las consecuencias. Pero además de ese ejemplo, me parece que la humanidad hizo un par de experimentos en el siglo XX que demuestran que el problema no es cultural. El caso de Alemania, pero déjenme concentrarme en el caso de Corea. Hasta 1948, toda la península de Corea era un mismo país. Ahí nadie puede alegar, como se alega entre México y Estados Unidos, que se habla otro idioma, que hay otra geografía, otra cultura, otra idiosincrasia. Toda la península de Corea hablaba el mismo idioma, con la misma cultura, con la misma historia, con la misma geografía, con la misma idiosincrasia. En 48 se divide la península en dos y se crean dos naciones completamente independientes. La pregunta es, ¿qué pasó unas cuantas décadas después? Porque si los pueblos están condenados en términos de desarrollo en función de su cultura, de su historia y de su idioma, pues hoy Corea del Norte y Corea del Sur tendrían niveles más o menos similares. Y resulta que no es así. Solo unas décadas después, el coreano en promedio en el sur gana 20 veces más que el de Corea del Norte. No el doble o el triple, 20 veces más. La esperanza de vida ya es 12 años mayor. Tienen mejor calidad de vida. La economía está creciendo 300% más rápido en Corea del Sur que en Corea del Norte. ¿Y qué pasó con la corrupción? Porque si la corrupción es un asunto de orden cultural, pues entonces Corea del Sur y Corea del Norte seguirían teniendo niveles similares de corrupción. Vean los datos que publica Transparencia Internacional. Corea del Sur, entre los países con menos corrupción de todo el mundo. Y Corea del Norte, en el lugar 171 de 180, prácticamente en el último lugar de la tabla. Eso quiere decir que con voluntad política, con las autoridades correctas, con las instituciones adecuadas y con las leyes necesarias, un país puede acabar con la corrupción. Eso quiere decir que no tenemos por qué resignarnos, que sí le podemos dar la vuelta y se la podemos dar muy rápido. Sí es posible tener un gobierno que se conduzca con ética, con principios y que administre los recursos públicos con honestidad. Estoy convencido de que sí podemos y vamos a acabar con la corrupción en nuestro país. Y para eso hay que tomar medidas concretas. 1. Reformar el artículo 108 constitucional para que el mismo presidente de la República, como sucede en gran parte del mundo, sí pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Que por cierto, el gobierno se ha dedicado durante toda la campaña a atacarme con todo tipo de infundios, de mentiras, de videos, de noticias falsas, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente, sí se va a investigar al presidente de la República y su participación en los escándalos de corrupción. Y es que estoy convencido, si no atacamos la corrupción desde el más alto nivel, no vamos a acabar con el problema. Segundo, prohibir el uso de efectivo en cualquier transacción que haga el gobierno. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? Despega un avión de Veracruz, aterriza en Toluca, como era un avión privado, de rutina llegan los soldados a revisar el interior del avión y encuentran una maleta y piden ver el contenido de la maleta. Cuando abren la maleta, resulta que la maleta traía 25 millones de pesos en efectivo. Bueno, pues ¿quiénes son estos señores que vienen en un avión privado con 25 millones de pesos en efectivo? Pues eran los colaboradores de Javier Duarte, es decir, eran funcionarios del gobierno del Estado.
Y cuando se les pregunta qué están haciendo con una maleta con 25 millones de pesos en efectivo, pues inventaron un cuento de que le iban a pagar a un proveedor. No faltó el proveedor que dijo que efectivamente el pago era para él porque iba a organizar una feria. ¿Qué gobierno paga 25 millones de pesos en efectivo? En muchísimas partes del mundo, en todo el mundo civilizado, está prohibido que el gobierno haga pagos en efectivo. Detrás de los pagos en efectivo hay muchísima corrupción, hay que prohibirlos. Tercero, con las nuevas tecnologías, particularmente con blockchain, hoy es posible la trazabilidad al 100% del recurso público. Es decir, que cada peso que salga de la tesorería sepamos exactamente a dónde fue a parar. No traeríamos problemas como los que ahora tenemos en Chihuahua, en donde le transfirieron 200 millones de pesos al gobierno del estado y entonces el gobierno del estado contrató a unas empresas que supuestamente iban a dar, entre otras cosas, capacitación para padres de familia. Pues uno se imaginaría que una empresa a la que se le pagan millones de pesos por dar capacitación a padres de familia, pues tendría unas instalaciones muy bien puestas, una gran plantilla laboral de maestros, material didáctico, y cuando el gobernador Corral hace la investigación y revisa, bueno, vamos a ver esta famosa empresa que dio esta capacitación, resulta que o de plano la empresa ni existe, es un lote baldío, o es una vecindad. Son empresas fantasma que crean, que solamente emiten las facturas, reciben el dinero, una vez que el dinero ya está en la empresa fantasma, lo dispersan entre personas físicas y se pierde el rastro del dinero. Eso sucedió en Chihuahua por 200 millones de pesos y pasa con enorme frecuencia en el país. Con esta tecnología, con blockchain, podríamos saber hoy exactamente dónde está cada uno de esos 200 millones de pesos. Cuarto y muy importante, además de que se vayan a la cárcel y devuelvan lo robado, muerte civil a los funcionarios corruptos, es decir, que nunca más vuelvan a trabajar en el gobierno. Y quizá lo más importante de todo, y a lo que tanto se ha resistido el gobierno, el PRI, e increíblemente también a esto se resiste con todas sus fuerzas López Obrador: una fiscalía autónoma e independiente. Porque miren, este cuento de reformar el artículo 108 para que el presidente también pueda ser juzgado por actos de corrupción, pero sin fiscalía autónoma, pues es una tomadura de pelo, porque entonces el presidente nombra a su cuate de fiscal, va a ser su empleado. Pues ¿ustedes creen que el fiscal va a andar investigando a su jefe? No, la fiscalía tiene que ser autónoma, independiente, para que realmente ejerza acción penal cuando corresponda, para que nunca más se utilice a la PGR con fines políticos y para que el propio presidente de la República esté sujeto al escrutinio de la propia Fiscalía General. Déjenme hacer una segunda reflexión y después enlazar ambas reflexiones para poder dar una conclusión final. Yo estoy convencido de que nuestra generación, y me refiero a la de todos los que estamos aquí reunidos, todos los que estamos hoy vivos en este planeta, nos va a tocar vivir el mayor número de transformaciones tecnológicas que jamás haya conocido la historia de la humanidad. Nunca había avanzado la tecnología tan rápido como está avanzando ahora. Y esto va a provocar enormes disrupciones. Déjenme recordar con ustedes qué es una disrupción. Sale a la venta un nuevo producto. Si ese nuevo producto que salió a la venta es muchísimo mejor que lo que antes estaba disponible, pero está carísimo, pues solamente unos cuantos lo van a poder comprar, solo unos cuantos lo van a consumir, es decir, va a ser un producto consumido por un nicho. Pero ¿qué pasa cuando ese nuevo producto, que es mucho mejor que lo que antes estaba a la venta, se vuelve más barato que lo que antes estaba disponible en el mercado? En ese momento se da una disrupción brusca. Déjenme tomar dos ejemplos que usa Tony Seba, un investigador de Stanford, que lo plantean con mucha claridad.
¿Se acuerdan de esa marca, verdad? De Kodak. ¿Quién llegó a comprar un rollito de fotos para la cámara? Todos. Luego algunos no quieren levantar la mano como si fuera un símbolo de edad. Pero fíjense que cuando voy a las universidades y hago esa pregunta, los jóvenes de 19, 20 años, todos levantan la mano, porque no hace mucho de esto. Es decir, apenas en el año 2000, Kodak tuvo su récord de ventas. Fue el año en el que la empresa más vendió en toda su historia. Y solamente 12 años después, en 2012, Kodak se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque salió a la venta un nuevo producto que al principio era más caro, pero que después se volvió inclusive más barato que estar comprando rollos, llevarlos a revelar y recibir las fotos impresas. ¿Qué aparato fue el que desplazó a las cámaras de rollo? Pues ese que traen ustedes ahí en la mano, que es con lo que ahora todos tomamos fotos, que son los teléfonos celulares. El teléfono inteligente provocó una disrupción en el mercado y por eso, aunque en el año 2000 tuvo su récord de ventas, en 2012 se declaró en bancarrota. Este es el otro ejemplo que pone Tony Seba, que me parece muy ilustrativo. Esa es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York. La foto está tomada en el año 1900. Si se fijan, ahí hay prácticamente puras carretas de caballos. Pero si observan con cuidado van a ver que sí hay un automóvil. Ahí va a aparecer un circulito anaranjado en algún momento, ahí está. Es decir, ya existía el automóvil. ¿Por qué la mayoría de la gente que podía no compraba un automóvil y seguían utilizando carretas? Por el precio, porque seguía siendo muy caro comprar un automóvil. Pero ¿qué pasa cuando Henry Ford desarrolla la famosa Serie T y se vuelve no nada más mejor, porque uno se transporta más rápido, sino inclusive más barato tener un automóvil que tener una carreta con todo lo que implica, incluyendo los caballos? Cuando se dan esos dos factores, el producto nuevo es mejor y se vuelve más barato, la disrupción en el mercado es brusca. Esa es una foto de la misma calle tomada solamente 13 años después y si se fijan ya prácticamente no hay una sola carreta de caballos. Bueno, sí hay una por ahí, si le dan, ahí está una carreta. No falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién, que se andaría todavía ahí en su carreta. Y es que miren, López Obrador no entiende absolutamente nada de esto que estamos discutiendo. Y es que hay que no entender de esto para proponer, por ejemplo, construir 6 nuevas refinerías. Una sola refinería, estas plantas gigantescas que transforman el petróleo en gasolina, del tamaño de las que él está proponiendo, porque inclusive en su programa las presupuesta, él mismo reconoce que una refinería de ese tamaño vale más o menos 6,000 millones de dólares. Es decir, construir 6 nuevas refinerías costaría algo así como 700,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, el presupuesto de un estado como Baja California Sur, esas refinerías son el equivalente a 40 años del presupuesto de un estado como Baja California Sur. O la UNAM, que es la universidad más grande no solo de México, sino de toda América Latina, es su presupuesto durante 16 años. Es decir, es un disparate por lo que cuestan, pero sobre todo porque una disrupción que está a la vuelta de la esquina, por las mismitas razones que hemos dicho, porque cuando el producto nuevo es mejor y se vuelve más barato, provoca una disrupción. Y la de los vehículos eléctricos es una disrupción que está a la vuelta de la esquina por las mismas razones. Primero, porque sí son mejores. Si ustedes compran un vehículo eléctrico hoy, les dan la garantía sin límite de kilómetros. Porque mientras que un vehículo con un motor de combustión interna tiene 2,000 piececitas que se mueven, el vehículo eléctrico tiene 18 piezas móviles. Por eso es más barato de mantener. La operación es más económica, es más barato conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina. Aceleran mucho más rápido, son completamente silenciosos y con esta razón que sigue bastaría.
no contaminan el medio ambiente. Ahora, si son mejores, ¿por qué hoy no todo mundo compra un vehículo eléctrico? Por el precio, porque siguen siendo muy caros, pero vean la velocidad a la que eso está cambiando. En 2014, comprar un vehículo eléctrico compacto, pequeñito, valía $1,500,000. 3 años después, ya costaban la mitad. Para 2024, aún en las estimaciones más conservadoras, van a costar lo mismo o menos los vehículos eléctricos que los vehículos de gasolina. En ese momento se va a dar la disrupción. Ahí va a empezar el declive, no solamente en México, sino en todo el mundo, del consumo de gasolina. Y obviamente no va a pasar porque él no va a ser presidente de México, pero eso es más o menos cuando se terminarían de construir las famosas refinerías. Entonces, gastar esa cantidad de dinero para que se terminen de construir justamente cuando va a empezar el declive en el consumo de gasolina es un absoluto disparate. Lo que tenemos que hacer más bien es apostar con todo por las energías limpias, por las energías renovables. Además de que tenemos que cuidar este planeta, vean nada más la contaminación que ya tenemos aquí en Monterrey, porque hay una enorme oportunidad de crecimiento económico en las energías limpias. Miren, solamente esta industria, la de los paneles solares, el año pasado en Estados Unidos generó empleos a una tasa 10 veces mayor, no el doble o el triple, 10 veces mayor de lo que creció la generación de empleos en la economía en general. Déjenme recapitular las 6 grandes prioridades del programa de nuestra coalición. La primera, como ya lo he dicho, el combate a la corrupción, y no es con personalismos voluntaristas o porque llegue un iluminado con ínfulas de perdonavidas. La clave es la reforma al artículo 102 constitucional, que tengamos una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma e independiente, y que le pongamos toda la voluntad política y en un sexenio le damos la vuelta. Segundo, tenemos que acabar con la pobreza extrema. No es moralmente aceptable que haya 10 millones de personas que no tienen para comer en nuestro país. No estoy hablando de la pobreza en general, estoy hablando en este momento de la pobreza extrema. Y hay que tenerlo claro, ¿cuál es la mejor política social que existe? La mejor política social es el empleo bien pagado. Lo que la gente quiere es una oportunidad para trabajar y para poder con su esfuerzo ganarse un salario digno y poder mantener a su familia. Pero también necesitamos un gobierno solidario, con acción social, y para esto tenemos que replantear la política social que ha fracasado. Vean ustedes, en los últimos 20 años, hace 20 años, en términos absolutos, había menos pobres de los que hay hoy. Se han gastado billones de pesos en todo tipo de programas sociales. Hoy, en México, hay más o menos 6,500 programas sociales distintos, muchísimos de ellos sin reglas de operación, con beneficiarios duplicados, y hay que decirlo con claridad. Son programas sociales que en la mayoría de los casos se diseñan para controlar política y electoralmente a los pobres, no para apoyarlos a que superen su condición. Tenemos que replantear la política social para que verdaderamente, 1, permita que la gente salga de la pobreza, y 2, que no se utilicen con fines políticos y con fines electorales. Tercero, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que lo que reine sea la ley, que la ley se cumpla. Cuarto, crecimiento económico incluyente, que la economía crezca y que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Y la verdad es que sabemos cómo hacerlo.
Fíjense, donde gobiernan los partidos de nuestra coalición, y pueden verificar los datos, la economía crece 300% más rápido de lo que está creciendo en donde gobiernan otras fuerzas políticas. Quinto y muy importante, tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Yo se los digo con muchísima claridad. Cuando yo sea presidente de México, ustedes van a ver lo que es tener un presidente de la República absolutamente comprometido con la seguridad pública aquí en el estado de Nuevo León. Y vamos a cambiar la estrategia. Lo que hoy se está haciendo a nivel nacional no funciona. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y ustedes vieron la estadística, pero no solo la estadística, sino la tendencia. Hay que atender las causas más profundas, impulsar con todo el deporte, la cultura, que la gente tenga empleo, prosperidad y sobre todo educación. Que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Y enfrentar el problema de una manera distinta, con más inteligencia. Miren, yo pongo un ejemplo que además creo que aquí en Nuevo León se entiende muy bien. Cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, se detiene a la cabeza de esta organización criminal y el problema no se resolvió, porque la organización en su conjunto quedó intacta, siguieron operando, cometiendo los mismos delitos. Lo que sí sucedió fue que al detener solamente a la cabeza, se desestabilizó la organización al interior. Los Zetas, que eran el brazo armado del cártel del Golfo, se separan, se escinden y empezó una lucha, particularmente en el noreste del país, que explica en buena medida los niveles de violencia que en su momento tuvo Monterrey, que en su momento tuvo Nuevo León y que hasta la fecha son terribles en Tamaulipas. ¿Qué diferencia? 9 de enero, en Italia, en un solo día, después de un trabajo previo de inteligencia, detienen a más de 100 personas, por cierto, entre ellos 3 presidentes municipales que estaban coludidos con los criminales, les incautan el equivalente a 1,100 millones de pesos y sin disparar una sola bala queda desmantelada la organización criminal. Tenemos que privilegiar la inteligencia, desmantelar estas organizaciones y no solo estarlas descabezando, porque lejos de resolver el problema, lo que termina provocando inclusive en el corto y mediano plazo es más violencia. Y un punto muy importante, y con este concluyo, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Y esto implica replantear la relación con Estados Unidos. Miren, yo estoy convencido de que fue un error histórico el haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en campaña, insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, un año diciéndonos a los mexicanos violadores, asesinos, ladrones, y el gobierno mexicano tuvo la brillante idea de invitarlo a Los Pinos con alfombra roja, como si fuera un jefe de Estado, de permitirle hablar siendo candidato con el escudo nacional a su espalda. Por cierto, esas imágenes las utilizó Donald Trump en su último spot de campaña. Fue su manera de decirle a los estadounidenses: vean el respeto que me tienen en otras partes del mundo. Y claro, el gobierno mexicano lo que pensó fue: si este señor llega a ser presidente, con este trato que le estamos dando como candidato, pues construimos una gran alianza y el día de mañana tendremos como vecino del norte a un presidente amigo. Y provocaron exactamente lo contrario, porque violaron una ley de vida. ¿Tú quieres que el de enfrente te respete? Tienes que empezar por respetarte tú mismo. Lo que provocaron fue que nos tomara la medida y por eso se ha dedicado a agredir a nuestro país inclusive con más intensidad que cuando era candidato. Nosotros queremos una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque es cierto que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Yo quiero ser un presidente que realmente esté a la altura de la dignidad del pueblo mexicano y que verdaderamente defienda el interés nacional.
Y desde esa condición vamos a sacar una buena negociación del Tratado de Libre Comercio. Es un tratado que es fundamental para nuestro país. Ustedes lo saben, hoy ya más de un tercio de toda nuestra economía depende de nuestras exportaciones. Y el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Entonces, por supuesto que requerimos un buen acuerdo y ese acuerdo lo vamos a conseguir negociando con dignidad, negociando con inteligencia y negociando con estrategia. Déjenme concluir con esta reflexión. Decía Albert Einstein, quizá una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no aspiro a ser presidente de México para administrar la mediocridad o para seguir con más de lo mismo. Yo quiero ser presidente de México para lograr con ustedes el cambio profundo que nuestro país necesita, para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. A mí me da un gusto enorme estar aquí en Nuevo León, tierra de gente emprendedora, tierra de gente que realmente vive la cultura del esfuerzo, y quiero también decirles que estoy convencido de que México no le ha dado a Nuevo León el lugar que a Nuevo León le corresponde. Nuevo León es una locomotora del desarrollo nacional. Aporta a la economía nacional muchísimo más de lo que la Federación le retribuye. Por eso, entre otros compromisos, y hoy lo reitero con absoluta claridad, hay un problema ya gravísimo de movilidad aquí en la zona metropolitana. El metro tiene que llegar a Escobedo, tiene que llegar a Apodaca, tiene que llegar a Guadalupe y tiene que llegar eventualmente a Santa Catarina. Necesitamos quitar los obstáculos que hoy existen a la inversión productiva. Necesitamos liberar el potencial creativo de los emprendedores de Nuevo León. Yo se los aseguro, van a tener en mí como presidente de México un aliado para que ustedes inviertan, para que crezca la economía, se generen empleos y las familias en Nuevo León puedan vivir con enorme dignidad. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y estoy a sus órdenes para lo que ustedes dispongan. A continuación, tendremos un diálogo con el candidato Ricardo Anaya, el cual estará respondiendo las preguntas que el sector empresarial y los ciudadanos tengan en torno a su plataforma política. Ahora viene, si me permites un paréntesis rapidísimo, la parte difícil. Yo tenía un amigo que siempre acompañaba a su jefe a dar sus presentaciones como la que yo ahorita les di. Después de oír la presentación 100 veces, le dijo a su jefe: oye, pues está bien fácil, es más, dame chance y esta vez yo doy la presentación. Ya la había oído tantas veces que se la aprendió. Entonces el jefe le dio chance, mi amigo dio la presentación, la dio perfectamente bien, pues dijo lo que siempre decía su jefe, y luego al final llegaron las preguntas. Entonces le hacen la primera pregunta, su jefe estaba allá atrás, y les dice: miren, esa pregunta está tan fácil de contestar que le voy a permitir a mi asistente que está aquí atrás que se la responda. Pero adelante con las preguntas. La dinámica consistirá en 3 rondas de preguntas cada una, que el candidato estará respondiendo. En las mesas y con los compañeros que se encuentran en los pasillos podrán encontrar papeletas para escribir sus preguntas. Por la eficiencia del proceso, en la dinámica
será coordinado por directivos de CAINTRA, CANACO y Consejo Cívico. Y para iniciar, tenemos las primeras 3 rondas de preguntas que nos hicieron llegar. Muy preocupados por el comercio y producción informal. ¿Cómo asegurar un piso parejo, igualdad de responsabilidades ante los empleados, ante el gobierno y garantías hacia los clientes? ¿Con qué ventajas cuentan los negocios en regla? ¿Cómo pueden ser protegidos por el gobierno? Esa fue la primera pregunta. La segunda, las pequeñas y medianas empresas tenemos los mismos requisitos fiscales de las grandes empresas, lo que es un freno al sector. ¿Qué propuestas tiene para facilitar el pago de impuestos para las pymes? Y la tercera de esta ronda, ¿qué propone para que México sea más productivo y los pobres puedan mejorar su calidad de vida? Con mucho gusto. A ver, sobre la primera pregunta, me parece que lo primero que tenemos que entender es que si no hay Estado de Derecho, la economía no va a crecer como puede crecer. Es decir, cuando uno compara a nuestro país con otras naciones que han logrado niveles de prosperidad muchísimo más acelerados que el nuestro, la primera diferencia que inmediatamente salta a la vista es justamente el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. La informalidad es justamente la manifestación de la falta de Estado de Derecho. Lo que necesitamos es ampliar la base tributaria, que no sean siempre solo los mismos los que contribuyen. Por supuesto que tenemos que combatir con toda fuerza y con toda energía la piratería. Y por supuesto, también lo debo decir con claridad, creo en el comercio libre, pero también en el comercio justo. Y es absolutamente injusto que compita alguien que tiene empleados dados de alta en el Seguro Social, que paga sus impuestos, contra alguien que no tiene empleados dados de alta en el Seguro Social y que no paga absolutamente ningún impuesto. Eso no es comercio justo. Entonces, es un asunto de prioridades. Yo lo he visto en muchísimas alcaldías, que por cierto aquí han tenido grandes alcaldesas y grandes alcaldes. Cuando llega una presidenta, un presidente municipal que está verdaderamente comprometido con el Estado de Derecho, empiezan a cambiar muchísimas cosas de manera inmediata en el municipio. Lo mismo tiene que suceder a nivel nacional, un absoluto compromiso con el Estado de Derecho. Segundo, también tenemos que generar incentivos para la formalidad. Una propuesta concreta que yo he hecho, entre muchas otras, es que todos aquellos que ganan menos de 10,000 pesos no paguen impuestos sobre la renta, cosa que por cierto es así en muchísimos países del mundo, por ejemplo en Colombia. Esto tiene un doble beneficio. Para quienes hoy son trabajadores, por ejemplo alguien que hoy gana 10,000 pesos, el que el patrón deje de retener el impuesto sobre la renta y no lo tenga que enterar Hacienda, implica que en automático esa persona pase de ganar 10,000 a ganar 10,800. Pero segundo, también es un incentivo que va a permitir generar más empleos y va a ser un incentivo justamente a generar empleos formales y no empleos informales. Sobre la segunda pregunta, la palabra clave es justamente esa: facilidades. ¿Qué incentivos podemos dar? Por supuesto, empezando por las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en el país, pero esto debe aplicar a todas las empresas. Si el gran problema que México tiene es la falta de empleo y lo único que puede resolver ese problema es la inversión, lo que tenemos que hacer es un diseño fiscal, un diseño administrativo, un reajuste a todos los trámites para que sea fácil invertir, quitar obstáculos, alentar la inversión productiva y de esa manera provocar que crezca la economía y se generen más empleos. Yo voté en contra de la reforma fiscal en 2013 justamente porque, como lo dijimos en su momento y creo que el tiempo nos ha dado la razón, lejos de incentivar el crecimiento económico, puso una serie de obstáculos que hicieron más complicada la inversión y que hicieron más complicado el crecimiento económico. Debo aclarar algo. Antes de cualquier reforma fiscal
recaudatoria, necesitamos ajustar el gasto, porque hoy el gobierno gasta muy mal. Además de que hay muchísima corrupción, están completamente extraviadas las prioridades. Entonces, antes de pensar en cobrar un solo peso más de impuestos, el gobierno tiene la obligación de reajustar el gasto público, de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, de garantizar que el dinero realmente llega a la gente, no al bolsillo de los políticos corruptos, de que las prioridades del presupuesto están bien establecidas, y entonces sí, cuando tengamos un presupuesto a la altura de lo que el país necesita, nos podemos plantear una reforma fiscal. Segundo, no creo que en este momento la prioridad sea recaudar más, sino recaudar mejor, hacer muchísimo más fácil el pago de impuestos en nuestro país. Y tercero, sobre el tema de la pobreza. Primero, estoy convencido de que lo que estamos haciendo no funciona, porque las estrategias se miden en función de sus resultados. Hace 20 años había 47 millones de personas en pobreza en nuestro país, hoy hay 53 millones de personas en pobreza en México. Es decir, si lo que hemos hecho los últimos 20 años estuviera muy bien hecho, pues hoy tendríamos menos pobres de los que había antes en términos absolutos, y no es el caso. Sí creo en una nueva política social, pero les quiero reiterar que estoy convencido que no hay mejor política social que el empleo. De cada 100 personas que están en condición de pobreza, por lo menos 99 prefieren un empleo bien pagado que un apoyo del gobierno que los haga dependientes para el resto de su vida. Vean ustedes las cifras de Coneval, que es la autoridad que de manera oficial mide la pobreza en el país. Ustedes ven la gráfica de cómo se ha comportado la pobreza en México. ¿Cuándo se dispara la pobreza en el país? Cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica y la gente pierde su empleo, ahí es donde más se dispara la pobreza. Entonces, queremos acabar con la pobreza, necesitamos que haya inversión, que haya empleo y, por supuesto, invertir en capacidades, es decir, alimentación, educación, salud, son los 3 componentes fundamentales, e infraestructura. Pongo un ejemplo concreto. Más o menos el 75% de todos los empleos que tienen que ver con la exportación en nuestro país se concentran en solo 10 estados del país. Es decir, son 10 estados los que realmente se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tienen esos 10 estados que no tienen el resto de los estados de la República Mexicana? Infraestructura, primer punto fundamental. Carreteras, puertos, aeropuertos, vías de tren. Salud, educación de calidad. Si nosotros apostamos por la educación, por la salud, reajustamos el gasto, bajamos el gasto corriente e invertimos en infraestructura, vamos a estar en condiciones de que haya crecimiento económico, y el crecimiento económico es sin duda el principal camino para que la gente pueda tener un empleo y pueda superar la pobreza. Y por el otro lado, replantearnos la política social, salir de esta lógica clientelar en donde lo que el gobernante está pensando a la hora de diseñar el programa social es cómo va a servir ese programa para que la gente el día de la elección vote por quien ellos quieren que vote, cómo va a servir ese programa social para tener mayor popularidad, cómo va a servir ese programa social para ganar la siguiente elección. Acabar con todos esos programas clientelares. Yo sí estoy convencido de que las transferencias directas, sobre todo para quienes están en pobreza extrema, son el camino correcto. Les doy un dato. De acuerdo a Coneval, lo que necesita una persona para no estar en pobreza extrema en una zona urbana son más o menos 1,500 pesos al mes. Eso es lo que de hecho no tienen 10 millones de personas en nuestro país. En lugar de tantos programas sociales que están duplicados, hagamos transferencias directas a la gente, acompañadas de oportunidades de educación, de salud y de infraestructura. Y va a haber quien diga, no, es que eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta menos de 200,000 millones de pesos al año. No implica ni siquiera un recorte en el gasto público, porque en promedio en los últimos 10 años, el gasto discrecional del gobierno, es decir, fuera del presupuesto,
Los ingresos extra que tuvo el gobierno federal, que no estaban previstos en la ley de ingresos y que tampoco estaban en el presupuesto de egresos, en los últimos 10 años en promedio han sido de 200,000 millones de pesos. Entonces, sí es posible, si pensamos afuera de la caja, si hacemos las cosas distintas, acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Yo estoy convencido de que lo podemos lograr y creo que todos los que estamos aquí nos sentiríamos muy orgullosos de poder decir: en este país nadie pasa hambre, en este país nadie vive en pobreza extrema. Estoy seguro de que lo podemos lograr. Buenas tardes. Las siguientes 3 preguntas son las siguientes. La primera: ¿cómo evitar que la designación de autoridades de justicia y órganos autónomos se conviertan en un reparto partidista? ¿Estará a favor de una ley de designaciones públicas? La siguiente es: ¿usted impulsaría una reforma política que contenga la segunda vuelta? Y la tercera es: en los últimos meses hemos atestiguado el aumento en los índices de robos hacia el autotransporte de carga y ferroviario. ¿Qué propone concretamente para detener este tipo de robos y proteger a los sectores afectados? Gracias. Con mucho gusto. Ya me pidieron que sean un poco más breves las respuestas porque nos va a dejar el avión. A ver, la primera, esa es exactamente la solución. Una ley de designaciones. A nivel nacional yo lo he venido planteando. O sea, el problema es que se dijo, bueno, que el Ejecutivo no haga directamente las designaciones, porque si no entonces se sobreconcentra el poder. Hasta ahí vamos bien. Entonces, que las designaciones se hagan vía el Poder Legislativo. Y me refiero no solamente a las del Poder Judicial, sino a la de los organismos autónomos, en este caso las fiscalías. Pues sí, pero el problema hay que reconocerlo. Lo que hoy está pasando es que los partidos políticos en los congresos se reparten los cargos y eso está provocando daños gravísimos en el país. Lo que necesitamos es una ley de designaciones que establezca requisitos, que establezca procedimientos, y estoy absolutamente convencido que le dé un enorme peso desde el diseño legal a la sociedad civil organizada, a las organizaciones de la sociedad civil, para despartidizar los nombramientos y que verdaderamente se designe a las personas que tengan el perfil y la calidad moral que se necesita para ocupar estos cargos, incluyendo, por supuesto, el Poder Judicial. Segundo, estoy absolutamente a favor de la segunda vuelta en la elección presidencial. Miren, de los países que elegimos con voto directo al presidente o a la presidenta de la República, 7 de cada 10 tienen segunda vuelta. Por algo ha de ser. Claro que necesitamos una segunda vuelta en la elección presidencial y nos estaríamos ahorrando muchísimos problemas en este mismo proceso electoral. ¿Cuál era la tercera? El tema del robo al autotransporte. Sí. El tema del robo del autotransporte se está dando fundamentalmente en carreteras federales. Entonces, el gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad. Yo he planteado, y lo tenemos claramente presupuestado y tiene toda una razón de ser, que necesitamos, además de limpiar y profesionalizar a las policías, necesitamos duplicar el tamaño de la Policía Federal. Entonces, nuestro planteamiento integral implica crear una nueva secretaría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, sacar de la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría eminentemente política, los temas de seguridad pública, creando una nueva secretaría que realmente se enfoque desde la perspectiva técnica para resolver los problemas de seguridad, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar todas las policías del país y, por supuesto, nos vamos a tener que seguir apoyando en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías verdaderamente confiables, bien pagadas, que realmente estén del lado de la gente. Entiendo que hago una reflexión final
y concluimos. Déjenme, ¿me ayudarían a poder proyectar? Que quisiera hacer una última reflexión, si me ayudan ahí en la pantalla. Bueno, ahí está. A mí me gusta muchísimo esta reflexión y no quiero dejar de hacerla. Ese señor que ven ahí es un equilibrista francés del siglo XIX, de apellido Blondin, famosísimo por hacer todo tipo de trucos y suertes caminando sobre la cuerda floja. Y en alguna ocasión, por cierto, hay fotos de él caminando de espaldas con los ojos vendados, empujando una carretilla, acostado sobre la cuerda floja, y en una ocasión iba a intentar algo que jamás había hecho. Iba a tratar de cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre la cuerda floja. Y raro en él, estaba verdaderamente inseguro, preocupado, temeroso de no poderlo lograr. Y entonces se acerca con un chaparrito que le ayudaba a organizar sus eventos y le pregunto: ¿y estás seguro de que lo puedo lograr? Y la inseguridad era, primero, porque el viento ahí sopla con muchísima fuerza; segundo, porque el agua cae con mucha intensidad, despide una brisa, se moja el cable y eso lo hace especialmente difícil; y tercero, pues porque por obvias razones, en caso de caer, es absolutamente imposible sobrevivir. Entonces le pregunta al que le organizaba los eventos: oye, ¿estás seguro de que sí lo voy a lograr? Y entonces el chaparrito vio que ya estaba toda la gente reunida y pues al fin, que él nada más era el que organizaba los eventos, le dice: por supuesto que estoy seguro, no tengo ninguna duda de que como siempre lo has hecho, lo vas a lograr. Entonces le vuelve a preguntar por segunda vez: ¿estás 100% seguro de que lo puedo lograr? Y le dice por segunda vez: no tengo ninguna duda y tú tampoco debes tenerla. Como siempre lo has hecho, ni lo dudes, dale para adelante, lo vas a lograr. Entonces le queda viendo y le dice: mira, me da muchísimo gusto que estés 100% seguro, me da mucho gusto que estés absolutamente convencido, porque te quiero proponer que hoy intentemos algo nuevo. Tú estás chaparrito y estás flaquito, entonces yo lo que te quiero proponer es que te cargo, te subes en mi espalda, y ¿qué te parece que intentamos cruzar los dos hasta el otro lado? ¿Y qué creen que dijo el chaparrito? ¿Que sí o que no? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Las mujeres normalmente dicen que sí y las mujeres normalmente tienen la razón. Entonces miren, ahí están Blondin y Harry, y para mí esa imagen dice muchísimas cosas. Para mí esa imagen habla de congruencia, de que coincida lo que decimos con lo que hacemos, habla de unidad, pero habla sobre todo de trabajo en equipo. Y esa es la reflexión con la que yo me quiero despedir. Yo les quiero pedir que hagamos eso, que el 1 de julio crucemos, pero que crucemos juntos, porque yo solo no puedo, pero con su ayuda, con su apoyo, con su respaldo, estoy absolutamente convencido de que lo vamos a lograr. Yo les quiero pedir que en estos 15 días que nos quedan, todas y todos entreguemos alma, corazón y vida para ganar esta elección, para darle a México el gobierno que México se merece, y estoy absolutamente convencido de que el 1 de julio vamos a ganar la presidencia de la República y le vamos a dar a nuestro país el gobierno honesto y el gobierno de resultados que México se merece. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! Muchísimas gracias. Hasta la victoria. Gracias. Agradecemos la presencia del candidato de la Coalición por México al Frente, el licenciado Ricardo Anaya. Agradecemos la asistencia de empresarios y ciudadanos y pedimos a los presidentes de organismos intermedios que acompañen al candidato a la salida. Al resto del público, la salida se va a hacer por la parte trasera del salón. Muchas gracias.